¿Es correcto decir iré al templo? Antes de responder esta pregunta, es necesario entender en qué etapa del plan eterno de Dios estamos leyendo. Sin ignorar que todas las escrituras, según el mismo Jesús, dan testimonio de Él. Lo dijo en Juan 5:39. Luego en Lucas 24:27 agregó que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, también hablan de Él. Cristo es desde Génesis a Apocalipsis. En el Antiguo Testamento es el Cristo anunciado. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está el Cristo encarnado. Desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis es el Cristo impartido por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada expresión que encontramos en la Biblia responde a la realidad espiritual que se esté viviendo o se estaba viviendo en ese momento. Ejemplo, en relación con el templo, cuando alguien menciona el templo, en estas tres realidades que hemos mencionado, realidades espirituales, porque Dios es el que ha establecido estas etapas en la palabra. En el Antiguo Testamento, el Cristo anunciado, ¿cierto? En el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir quiere decir tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Él quería conocer al Señor y para ello tenía que estar en el templo. ¿Por qué en este tiempo ellos buscan a Dios en un edificio llamado templo? Recuerden que todo lo que dice el Antiguo Testamento son sombras y figuras de Cristo. Ahora, vamos a los evangelios. El Cristo encarnado, el Cristo que, como dice Juan 1, el verbo hecho carne. Cristo, la consumación del tiempo de lo que se había anunciado, está en Cristo. ¿Qué dijo Jesús con respecto al templo? En Juan 2:19 en adelante dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pregunta: ¿dónde está el templo ahora para sus discípulos? Según lo que hemos leído, está en Jesús, está en Cristo. Ahora, Jesús después luego habla con una mujer samaritana en Juan 4, 23 y 24 y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Entendería la gente de ese tiempo lo que era adorar en espíritu y en verdad? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Bueno, sigamos viendo. En el libro de los Hechos, y aquí está el Cristo impartido por obra del Espíritu Santo, nos dice en Hechos 2, 18, después que el Espíritu Santo había sido derramado, el apóstol Pedro está testificando acerca de la promesa que se había hecho a este Cristo anunciado por medio del Espíritu. Y dice: y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sabemos que el Espíritu Santo fue derramado
el día de Pentecostés, conforme a la promesa que Jesús les hizo a los discípulos. Pero esta promesa era de antes. Pues lo que está leyendo, o lo que está no leyendo, sino lo que está diciendo Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él se levanta y hace esa predicación donde se convierte en más de 3.000 personas, está recordándoles lo que había sido prometido. Por eso que hablamos del Cristo anunciado. Y en el cumplimiento del tiempo llegó este Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿por qué dice que no habita en templos hechos por manos humanas y pidió que le edificaran un templo en el Antiguo Testamento? Recuerden que en el Antiguo Testamento todos estos eran tipos, figuras de Cristo. Estaban señalizando lo que sería Cristo. Ahora, y si Él no necesita nada de hombre alguno, ¿por qué sus hijos le sirven? Mateo 20, 28, Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay algo que es importante de entenderlo. Nosotros no estamos sirviendo a Dios porque Él lo necesite. Es Él el que sirve a través de nosotros, porque por eso es que Él es su voluntad la que nosotros debemos tener clara. Cristo cuando vino en la voluntad del Padre. Y todo lo que hacía era en voluntad del Padre. Y el Padre hizo la tarea en Él. Así Él también ahora, por medio del Espíritu Santo, se mueve a través de nuestro para dar rescate a aquellos que vino a buscar. Por eso es que nosotros compartimos, predicamos, hablamos de Cristo, no por religión, sino por un mandato espiritual que Él nos ha dado. En las cartas apostólicas, ¿cierto? Ahí tenemos al Cristo impartido, ¿cierto? Juntamente con el libro de los Hechos. Y en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pregunto, ¿por qué los hijos de Dios son templos de Dios? Y lo dice el texto: porque Dios mora en nosotros, mora en los hijos de Dios, en los que han creído en Cristo, no en las criaturas. Una cosa es ser creado por Dios y otra es que Él nos haya adoptado. Cuando la criatura cayó y se desvió, vino Cristo para rescatar lo que se había perdido. ¿Pero quiénes son aquellos? Los que creyeron en Él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1, 12 y 13. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios son templo entonces? Porque Dios mora en nosotros. Y la otra pregunta es: ¿por qué somos santos? Si aún pecamos, ¿o no? Por eso tenemos que arrepentirnos, porque nosotros nos damos cuenta que hemos fallado. Entonces, ¿cómo pueden llamarnos santos? Efesios 1:6 dice: para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Miren, somos santos porque estamos en el santo, aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Su amado Hijo Jesucristo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Somos justos porque estamos en el justo. Todo es inmerecido.
es solo por gracia. Es solo por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Cristo, al terminar la obra en la cruz, dice: consumado es. Todo, todo está hecho. No hay nada más. Todo ya lo hice. En Cristo estamos. Él es nuestro templo. Y por su gracia nos hizo templos del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos venerar más las obras de nuestras manos que lo que Dios hizo por nosotros? Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestras obras, sin que sea la obra de Cristo en nosotros, intenta vanamente de servir a Dios. Es Él el que se sirve de nosotros. Somos nosotros los que tenemos el testimonio de lo que Cristo hace a través nuestro por la obra del Espíritu Santo. Y no por mérito humano, es por la fe, porque hemos depositado nuestra confianza plena en Él. Ya sabe, no vaya al templo. Usted es templo del Espíritu Santo. Cristo es nuestro templo de todos los que en Cristo están. Y si estamos en un lugar, es un lugar de reunión, donde nos unimos todos para compartir en el templo que es Cristo. Porque donde quiera que estemos reunidos, 2 o 3, ahí está Él en medio nuestro. En una casa ahí está el templo, pero no el templo físico, el templo que es Cristo. En la calle, ahí está el templo. Había un señor, un hermano por ahí, que decía: el mundo es mi capilla, pero no es una capilla, es un templo. Y ese templo es Cristo. Y los creyentes son templos del Espíritu Santo.